economía digital un pilar esencial de la descarbonización. Vamos a poder entender cuál es ese camino, cuáles son las claves de este camino hacia la descarbonización gracias a la economía digital y, por tanto, también al trabajo de los data centers, de la mano de una ponencia patrocinada por el ECNOR y que va a pronunciar José María Calvo Sotelo, profesor adjunto del IE University Business School. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Todo suyo. Muchas gracias, Verónica, por la presentación. Yo necesito, como Verónica, también mi chuleta, que la voy a dejar por aquí. Muchas gracias a SpainDC por invitarme, a Eulalia y a Flo por contar conmigo. Yo imparto una asignatura en el Instituto de Empresa que se titula de manera un poco ampulosa Los retos de la descarbonización en la economía mundial, y tengo que dar las gracias al Instituto de Empresa por las buenas referencias que ha dado de mí para que me inviten hoy a contar por qué pienso o pensamos que la economía digital es un pilar esencial de la descarbonización. Si empezamos directamente, quizá esta cifra, y perdón si tengo un poco de tintes profesorales en esta presentación. Todos sabemos que emitimos 50.000 millones de toneladas de CO2, 50 gigatoneladas de CO2 al año. Ese es el impacto anual que hacemos sobre el clima. 3/4 partes de esas emisiones proceden de la quema de combustibles fósiles, y hoy en día los combustibles fósiles suponen el 80% del consumo de energía en el mundo. Por tanto, si solo de las 50 queremos eliminar las 40 de combustibles fósiles, tenemos que reemplazar el 80% del consumo de energía del mundo a día de hoy, que ya es un reto importante. El otro 20% es sobre todo agricultura, es el 20% peor medido, y este es una de las primeras oportunidades para decir la importancia de los datos. Aquí estamos todo el rato dando números unos más sólidos que otros. Una de las pilares esenciales de la descarbonización es tener la solidez en los números. El 20% que viene de agricultura son sobre todo estimaciones. Hay muy poca información sobre la emisión de, en este caso, metano o óxidos de nitrógeno de la agricultura, y una de las aportaciones más importantes que puede hacer la economía digital y los centros de datos como columna vertebral de esa economía es afinar el tiro sobre ese 20%. En el 75% de las energías de los combustibles fósiles está el tiro mucho más afinado, pero con todo hay ahora satélites como el satélite TRACE que identifica con muchísima precisión las fuentes de emisiones de CO2 en el mundo entero, y trata millones o trillones, según dicen ellos, de datos para poder perseguir esas fuentes de emisión y eliminarlas poco a poco. Por tanto, información, Big Data, datos fiables es una de las aportaciones importantes que la economía digital puede hacer en esta pelea. Bueno, una vez sabemos el programa, vamos a intentar cómo le metemos el diente a esto. Y este es el tinte profesoral, solo hay este y otro más, que es una llamada identidad de Kaya. Kaya era un profesor japonés economista que vino a definir esta identidad, que los que todos en matemáticas sabemos lo de ir tachando, numerador y denominador, y vemos que emisiones de CO2 es igual a población por renta per cápita, por intensidad de energía, es decir, energía por unidad de PIB, por intensidad de contenido de carbono por energía consumida. Cuando vemos eso al final, decimos, ¿qué podemos hacer? La población en general solo sube, gracias a Dios. Se supone que se estancará en el 2050, pero hasta entonces subirá. El PIB per cápita también solo sube, si Dios quiere, para siempre. Por tanto, las únicas dos variables que tenemos que trabajar para bajar las emisiones son la intensidad energética y el contenido de carbono de las fuentes de energía. La intensidad energética es como la eficiencia energética, pero medida
sobre PIB. La eficiencia energética es cuánta energía meto para sacar una tonelada de acero, por ejemplo, o un kilo de silicio. Esa es la eficiencia energética. La intensidad energética es cuánta energía meto para sacar $1 o €1 de PIB. Ahí la economía digital gana de calle. Luego veremos, la intensidad energética de la economía digital es varias veces inferior a la del resto de las actividades económicas del sector primario, de la industria o del sector residencial. Por tanto, la teoría nos dice que hay que trabajar sobre dos variables: intensidad energética, contenido de carbono, y esas dos variables son esencialmente tecnológicas. El reto es un reto tecnológico y, por tanto, la solución es una solución tecnológica, y eso vuelve otra vez a invitar a la economía digital a ayudar en esta pelea. Por supuesto, después está la política y la política económica, y cómo hago para favorecer tecnologías bajas en carbono, que igual no son competitivas y no pueden competir contra los incumbents de petróleo y gas, y por tanto habrá que tener políticas fiscales, políticas de incentivos a la inversión, pero eso no quita que el problema es tecnológico y la solución, por tanto, también lo es. Y una vez planteado ese problema, y perdón por esta gráfica, aunque mi antecesor en el podio ha sacado tantos números que yo me he quedado muy contento, digo, yo igual no saco tantos. Pero bueno, la Agencia Internacional de la Energía, que es como el sumo sacerdote mundial en la explicación de cómo llegamos a un 2050 con emisiones cero, propone esta solución. Y esta solución sigue, como no, la identidad de Gaia, y dice, tengo 7 pilares. Eficiencia energética, el primero; el segundo, más pequeño, cambios en nuestros hábitos; el tercero, la eficiencia de la electrificación. Muchos sabréis que un motor eléctrico es 3 o 4 veces más eficiente que un motor de combustión. Con eso ya, o una bomba de calor es 3 o 4 veces más eficiente que una caldera de gas natural. Esa eficiencia que trae la electrificación en la economía es un ahorro de consumo. Por supuesto, lo más importante, reducir el consumo de combustibles fósiles y, a cambio, invertir en energías renovables, en hidrógeno. Bueno, eso está bastante puesto en tela de juicio, pero ahí está, y en combustibles biológicos. Aquí hay por tanto, aquí hay las 3 grandes esfuerzos: aumentar en eficiencia, electrificar y construir renovables. Hay un mensaje también detrás en estos números que me gusta destacar, y es la cuarta flecha. Curiosamente, si veis la energía del 2019 en el mundo, son 612 exajulios, que es una unidad muy grande, pero la energía final en el 2050 es más pequeña, y uno dice, ¿cómo es posible que si metemos 2.000 millones de personas en estos años hasta el 2050, y además todos vamos a ser más ricos en el 2050, cómo es posible que hagamos eso con menos energía que lo hacemos hoy? Se supone que eso es gracias a toda esta eficiencia, la eficiencia de los procesos productivos, la eficiencia de la electricidad y el cambio de hábitos. Luego veremos por qué, modestamente, yo creo que eso es una apuesta demasiado ambiciosa, y realmente tendremos que pensar que si el mundo va bien, tendremos que ser muy eficientes, pero probablemente el consumo crezca a futuro y lo tengamos que asumir, y por tanto tendremos que aumentar nuestros objetivos de crecimiento de renovables. Y esto ya es una opinión personal, pero que ya la he hecho pública varias veces, posiblemente también con energía nuclear. Dicho, por tanto, estos son los esfuerzos que dice la Agencia Internacional de la Energía: reducir combustibles fósiles, aumentar en eficiencia, electrificar, invertir en renovables. ¿Y en qué puede, digamos, esta es mi propuesta de valor, en qué ayuda a la economía digital? 3 cosas esencialmente. Bueno, primero, en reducir las emisiones de CO2, como he dicho al principio. Los sistemas, los modelos con los que predecimos el 2050, modelos económicos, pero modelos de clima, modelos muy complejos de sistemas físicos que interaccionan con sistemas biológicos,
Todo eso está todavía con muchísimo trabajo por delante, muchísima falta de información. Una de las cosas más importantes en toda la predicción del clima es tener información. Hay muchísima información de temperaturas, pero hay mucha menos información, por ejemplo, de huracanes, por ejemplo. Hay que trabajar mucho en aumentar la base de datos y el Big Data asociado al clima y, sobre todo, a la interacción de los sistemas físicos, que es la atmósfera, el océano y la Tierra, con los biológicos, que es los seres vivos, que también impactan mucho en todo el CO2 en la atmósfera. Ese es un mundo infinito del que hoy no hablamos. Yo, sobre todo, tendría que ser doctor, tener un doctorado, y no lo tengo, con lo cual no me atrevo a meterme mucho aquí. Pero bueno, ¿qué más podemos hacer? Las soluciones digitales, que permitirán aumentar la eficiencia energética y, además, a un coste de inversión inferior al de los cambios en los procesos de producción. La primera trinchera en la eficiencia energética es la que viene de tener más información, más datos sobre nuestros procesos productivos. En muchas ocasiones y en nuestra vida diaria vemos que tenemos muy poca información sobre nuestras fuentes de consumo y nuestros hábitos de consumo. Lo mismo en las fábricas, lo mismo en todos los procesos productivos de la economía. En esa capacidad de acceder a la información, trabajar con ella y que nos permita tomar decisiones mejores es una ayuda esencial que nos dará la economía digital. Y mi tercera propuesta, que es por la que empezaré, es un poco contraria a las opiniones generales, es que la nueva demanda de energía eléctrica que hace la economía digital viene en un momento muy oportuno, y lo veremos ahora, porque resulta que de todas estas variables de la Agencia Internacional de la Energía estamos construyendo renovables mucho más deprisa de lo que somos capaces de reducir combustibles fósiles. Y resulta que los que están invirtiendo en renovables se encuentran con que no tienen demanda para comprar su kilovatio hora. Bueno, pues bienvenida sea la nueva demanda eléctrica de los servicios de la economía digital, de inteligencia artificial, del Big Data, que creo yo que será instrumental para apuntalar un proceso inversor que en este momento se encuentra en una encrucijada, como veremos ahora más adelante. De nuevo, hemos dicho, el objetivo 2050, emisiones cero, principal palanca, electrificación. Una palanca brutal. Hoy en día la electricidad es solo el 20% del consumo de energía mundial. El 80% es combustibles fósiles. El objetivo es que del 20% de hoy sea más del 50% en el 2050. Y ese crecimiento es un crecimiento por lo menos de 9 veces. Digo por lo menos porque estas 9 veces pasar de lo que teníamos en el 2022 al 2030 es por 3, del 2030 al 2050 es otra vez por 3. Multiplicar por 9 la potencia instalada en renovables, por lo menos, como decía, esto porque son los números de la Agencia Internacional de la Energía, que dicen que vamos con todo a consumir menos en el 2050. Si consumiéramos más en el 2050, este por 9 igual sería más bien un por 12. Como vemos, no todo el mundo se cree esto. Estos números de aquí, estos son los de la Agencia Internacional de la Energía, son los números que se cree la COP28 de Dubái, son los números que sigue la mayoría de los gobiernos del mundo, pero bueno, hay aquí algunas petroleras que dicen que no se va a poder hacer tanto. Pero vamos a pensar que sí, vamos a pensar que para cumplir ese objetivo net zero vamos a poder hacer esto en los próximos 27 años. ¿Qué es lo que pasa? Que ya lo he adelantado. Pasa que la demanda de electricidad está creciendo muy despacio. Esta es la demanda de electricidad, decía yo antes, alrededor del 20% del consumo mundial, bueno, 20 y pico. Realmente está creciendo en Extremo Oriente, en Asia, no está creciendo ni en Europa ni en Estados Unidos. De hecho, en Europa y en Estados Unidos, que es donde la energía eléctrica es más limpia, es donde la demanda eléctrica está creciendo más despacio. Y aquí se ve que la demanda eléctrica, la construcción de renovables va mucho más deprisa que el crecimiento de la demanda eléctrica. Curiosamente, como digo, en España, donde el 70%
de la energía eléctrica está libre de emisiones de CO2, pues llevamos decreciendo desde el año 21, la demanda eléctrica cae. En Europa, que también es el continente con la energía eléctrica más limpia, a pesar de los alemanes, perdón, que igual hay alemanes en esta audiencia y no me doy cuenta, pero bueno, yo es que cerraran las centrales nucleares y quemaran más carbón a cambio me ha parecido un error. Pero bueno, Europa sigue siendo el continente de energía eléctrica más limpio. Resulta que en Europa cae el consumo eléctrico. Donde crece el consumo eléctrico es en China y en la India, donde lo que hacen es quemar carbón y tienen una energía eléctrica más sucia. Por tanto, demonios, si resulta que tenemos el mejor mix eléctrico del mundo, ¿cómo es posible que tengamos una demanda que languidece? ¿Cómo es posible? Pues resulta que es mucho más fácil construir parques solares o parques eólicos que cambiar los procesos productivos. Es mucho más fácil sacar un parque fotovoltaico adelante que cambiar tu proceso productivo que quema gas natural a usar energía eléctrica, o sacar tu caldera de gas de casa y poner una bomba de calor. Es más complicado, es más caro, y entonces resulta que las energías renovables, podríamos decir, están muriendo de éxito, porque van mucho más deprisa que el resto de la sociedad. Por eso digo, bienvenida sea la nueva demanda eléctrica de la economía digital, de los centros de datos, porque lo que no está haciendo el resto de la sociedad lo puede hacer ella. Y además es una industria, que no me sé muy bien los números, pero aún es una industria claramente con unas expectativas de crecimiento y de rentabilidad muy superiores a las de otras industrias de las que se pide mucho. La industria del acero, la industria del vidrio, se les pide cambiar sus procesos productivos, tienen márgenes mucho más estrechos, no están adelantando inversión. Bueno, pues bienvenida sea la inversión de la economía digital, la demanda eléctrica de la economía digital. Este es el problema de los inversores en energías renovables en España. Esto es el mercado horario español, el día 16 de mayo, y aquí vemos qué pasa en las horas centrales del día, que casi nos regalan la energía. Hay demasiada oferta, poca demanda. Si tuviéramos baterías, esto tendría solución. Las baterías podrían cargar aquí, el precio de venta subiría, y aquí, en lugar de meter centrales de gas que emiten CO2, pues meteríamos baterías, que es lo que han empezado a hacer los californianos. Recientemente han empezado a aparecer ya las baterías metiéndose aquí y con precios mucho mejores aquí. Pero este es el problema que tiene hoy la industria renovable. No tiene clientes a mediodía. Y ese es un riesgo. Ponemos en riesgo esta inversión de 50 gigavatios, que es multiplicar por 3 la potencia instalada solar a día de hoy. Al 2030, el PNIEC, del que hablarán con mucha más conocimiento que yo esta tarde, el PNIEC pide que multipliquemos por 3 la energía solar instalada en España. Con este perfil de precios no va a salir. Por tanto, bienvenida sea esa nueva demanda de energía eléctrica para apoyar la inversión en energías renovables. Esto es una eléctrica llamada Dominion Resources, que atiende, entre otros, el mercado de Virginia y, por tanto, es de los más notables o empresas eléctricas que atienden el sector de centros de datos. Esta es la predicción que hace del crecimiento de demanda de energía eléctrica en su mercado. Estamos en el 2023, 2024, y vemos que el sector residencial crece pero poco, el industrial está plano. ¿Y qué es lo que crece? La demanda de centros de datos. Es así, y si queremos realmente apoyar el crecimiento en energías renovables, necesitamos esta demanda para atenderla. Y esta es otra gráfica igual, y perdón, no hace falta mirar ningún número aquí, solo hace falta mirar esta línea azul y esta línea verde. Esta línea azul era la predicción de crecimiento de la demanda eléctrica del año 25 al año 40 que hizo la red eléctrica
la equivalente a red eléctrica que ocupa todo el este de los Estados Unidos, vamos, el este todo no, pero esta zona. Entonces, el operador, la red eléctrica de esta zona, el año 23 decía, esta es mi predicción de crecimiento de la demanda, y el año 24 de repente hace ¡boom! Esto es impresionante, impresionante sobre todo porque pasa de un año a otro. Esa es la respuesta a esta curva. Y eso se supone que si está en Estados Unidos acabará viniendo aquí y nos tenemos que preparar. Y yo, en la presentación del presidente de SpainDC, bueno, pues esto es una prueba de que red eléctrica, con perdón, tiene que espabilar. Yo que conste que mi primer trabajo fue en red eléctrica el año 88, o sea que soy un viejo del sector, pero creo que efectivamente red eléctrica tiene que espabilar. Me ha hecho gracia antes, en la presentación del director ejecutivo de SpainDC, que hablando de las administraciones públicas, en la lista ha puesto red eléctrica. Hombre, red eléctrica es una empresa pública, pero no una administración pública. Pero es que funciona como si fuera una administración. Son tremendos. Perdón, Perdón. Yo es que me he enfrentado a red eléctrica en alguna... Yo me he enfrentado a red eléctrica en alguna ocasión con unas centrales hidráulicas que teníamos en Galicia y es sorprendente, pero bueno, son ya casi 40 años de empresa y crean una cultura corporativa muy difícil de cambiar. En fin, a la vista de esto, diríamos, esto son buenas noticias. ¿Qué es lo que puede hacer el sector para ganarse la confianza, para ganarse el aprecio de las administraciones públicas y del público en general? Pues 4 cosas. Las 3 primeras es tecnología, la cuarta es sentido común. Maximizar la eficiencia energética de vuestras operaciones. En principio, yo por lo que leo, los centros de datos el consumo de energía de los centros de datos como porcentaje de la economía mundial ha rondado el 1,5%, entre el 1 y el 1,5%. Lleva plano desde el año 2010 hasta el año 2018-2020, a pesar de que ha multiplicado por 3 veces o por 20 veces el consumo de datos. Por 20. Por tanto, el pasado, tenéis ese indicador que se llama el PUE, si no recuerdo mal, que ha bajado a 1,1, es decir, de cada 11 unidades de energía, solo una se dedica a algo que no sea computación. Yo creo que la historia y el récord del sector es muy bueno. Ahora se critica el tema del consumo de agua. Bueno, ya hay varios operadores hiperescalares que han prometido que van a devolver más agua de la que consumen. Al fin y al cabo, no habrá más que condensar el agua que se evapora en la refrigeración, o habrá que refrigerar por agua y no refrigerar por aire. Pero, de hecho, pues mantener el esfuerzo aquí, que ya la historia os acompaña, este par de temas técnicos sobre flexibilidad de la demanda, ya hay centros de datos, empresas hiperescalares que pueden pasar el consumo de computación de un centro de datos a otro en función de si la oferta eléctrica de una zona es más verde que otra. Esto es lo que llamáis el Shift Data Workload. De todo esto sabéis mucho más que yo. Yo estoy aquí dando un barniz. Hay toda esta tecnología de Smart Grids. Hay una cosa muy notable. La red eléctrica está diseñada para atender el pico de demanda del año. El pico de demanda del año viene a ser un 40% de la capacidad de la red eléctrica. Pero cuando miras la media de la utilización de la red eléctrica a lo largo del año, es menos del 10%. Es decir, son autopistas que están vacías la mayor parte del tiempo. Todas estas tecnologías de Smart Grids lo que permiten es, a través, por ejemplo, de un gemelo digital que opera en tiempo real, discurrir, oye, ahora puedes, y hacer una demanda de energía en ese momento o aportar energía a la red en ese momento. Todo eso ahora no existe. El sistema es un sistema estático, diseñado de manera estática, es muy rígido. Eso la economía digital puede aportar tecnología. Pero y la parte de sentido común es cómo promovéis la inversión en energías renovables, la inversión en almacenamiento energético y, ¿por qué no?, y esto ya es un prurito mío, energía nuclear. No soy yo, lo dice Microsoft y lo dicen Equinix, también ha firmado algún acuerdo de abastecimiento de energía nuclear a futuro. Aquí es donde podéis sentar un precedente
y dar un ejemplo de cómo ayudar a desarrollar una industria como las energías limpias y, por tanto, acelerar la transición al 2050. Esta es, por tanto, la propuesta de, oye, ¿qué es lo que tiene que hacer el sector para ganarse la confianza de las administraciones y el apoyo de las administraciones en su horizonte de crecimiento? Hasta aquí todo bien, excepto que nos encontramos, ¿y cómo voy yo de tiempo? Perdón. ¿Mal? ¿Dónde está el tiempo? A cero. Fatal. Fatal. Está a cero ya. Demonios. Es que Bueno, el problema es que, lo decía al principio, hay un paradigma metido en todas las instituciones, especialmente en la Unión Europea, de que tenemos que reducir el consumo de energía de aquí al 2030. La Directiva de Eficiencia Energética dice vamos a reducir el consumo absoluto en un 12%. El PNIEC saca pecho diciendo que vamos a reducir en torno a un 17% entre el 19 y el 30. Reducción del consumo absoluto. Esto tiene tintes de eso que se llama decrecimiento. Y es un error confundir eficiencia energética con reducción de consumo. La eficiencia energética lo que hace es que somos más eficientes, somos, por tanto, más competitivos, pero, curiosamente, la mayor eficiencia energética lo que te lleva es a consumir más de aquello en lo que eres más eficiente. Por tanto, este paradigma hay que pelearlo. El paradigma está muy instalado. Hay artículos muy importantes, como este de Ana Botín en el Financial Times hace apenas unos meses, diciendo que los negocios tienen que reducir su consumo absoluto. Cuando lees el texto, habla de que tienen que aumentar en eficiencia, pero es una equivocación pensar que el aumento en eficiencia debe de llevarnos a una reducción de consumo. Es equivocado. Esto es lo que dice el PNIEC, que hablaréis de ello esta tarde. El sector servicios en España, 2019, 10.000 kilotoneladas equivalentes de petróleo, 2030, 8.400. ¿Pero por qué? Por supuesto que vamos a ser más eficientes, por supuesto vamos a aumentar el consumo de energía eléctrica y el consumo de renovables, pero ¿por qué vamos a menos? No se entiende. Y esto es la otra parte profesoral de esta presentación, la paradoja de Jevons, que era un inglés de 1850, que se dio cuenta de que conforme quemaban el carbón de manera más eficiente en las máquinas de vapor, no consumían menos carbón, sino más. Cuanto más eficiente era uno en la explotación, en la combustión del carbón, consumías más carbón. Y como dice esta viñeta, conforme más eficiente hemos sido en el consumo de gasolina de los coches conducen más horas, más millas y tenemos más coches. Y es así, esa es la paradoja de Jevons. Cuanto más eficiente explotamos un recurso, eso nos lleva a utilizarlo más. Por tanto, no confundamos eficiencia, que hay que ser, con consumo absoluto. Intentemos desligar ambos dos. Y, por tanto, digamos, ¿cómo ayudamos a la mejora de la eficiencia? Estos son números de la Agencia Internacional de la Energía, que ha dicho que tenemos que crecer la eficiencia energética o la intensidad, o reducir la intensidad energética, pero el 4% anual. El historial es bastante patético, menos del 1, menos del 2. España, desde el año 14 al 21, 0,97. Es decir, hemos mejorado la eficiencia energética a menos del 1% anual y tenemos que saltar al 4, pero ya de aquí al 2030 tenemos que multiplicar por 4. Para esto y aquí lo veis, aunque estos datos solo van hasta el 2012, porque no, por sectores no hay más. Ahí veis la intensidad energética de agricultura, de industria, la del país. Estamos bastante planos. Esto empieza a caer con la crisis del 2008, pero no empieza a caer más que por menos actividad económica, no por una actividad económica más eficiente. El sector servicios está aquí. Aquí es una cosa que puede ayudar. ¿Cómo reducimos, cómo aumentamos la eficiencia energética? Más sector servicios, más economía digital. ¿Cómo ayudamos a la agricultura o a la industria a reducir su intensidad energética, a mejorar su eficiencia a través de datos y de todas las capacidades de la economía digital? Y aquí es donde Eulalia quería que hubiera llegado a esto mucho antes. Perdona, Eulalia, si es que no. Ejemplos de cómo ayudamos, por supuesto, y perdón, aquí antes ha salido
la capacidad del sector. O sea, por cada kilovatio de demanda invertís 12.000 euros, 12.000 euros, cuando por cada kilovatio de energía eólica solo invertimos 1.000. Es decir, si pedís un kilovatio de energía eléctrica que cuesta 1.000 de inversión, vuestra inversión asociada a ese kilovatio son 12.000 y la indirecta son 20.000 más. Es decir, el efecto multiplicador que el sector tiene sobre la capacidad eléctrica es buenísimo. Pero ya termino. Ejemplos de gemelos digitales: Tesla, toda su base de datos de coches, importantísimo para mejorar la eficiencia de los coches. Siemens, por ejemplo, en sus turbinas de gas, cómo hacerlas más eficientes, aunque dentro de 30 años no tengamos ninguna. Un proyecto de Alphabet sobre cómo mejorar la capacidad de información y de datos en el mundo de la agricultura. Microsoft, que monta una operación con Terraform para hacer más eficaz el proceso regulatorio y de autorizaciones de la energía nuclear, hablando antes de burocracia. ¿Y qué tal si la inteligencia artificial nos ayudara a reducir? No la vamos a reducir, pero la podemos hacer más deprisa. La burocracia no va a ir a menos, seguro que irá a más, pero a lo mejor la podemos hacer más eficiente. Los termostatos de Google, que prueban que se puede ahorrar energía con más información. ArcelorMittal, que utiliza una optimización de colonias y bueno, una cosa muy exótica para optimizar sus procesos productivos. Y dejadme terminar ya con un mensaje un poco emotivo. El otro día, oyendo las claves, una entrevista entre Bill Gates y Sam Altman, entresaqué estas dos frases que me parecieron muy relevantes. Sam Altman dice: el coste de la inteligencia y el coste de la energía serán los dos factores clave del progreso. Y él afirma que la capacidad de la inteligencia artificial para reducir el coste de la inteligencia es impresionante, muy superior a la ley de Moore. Y Bill Gates dice: mi mente está organizada en torno al concepto de escasez. Quizá el futuro lo será en torno al concepto de la abundancia. Todo ello en torno a la inteligencia artificial generativa. Pues eso os dejo como proyecto vital, por decirlo así. Contribuir a la reducción del coste de la inteligencia y del coste de la energía, y contribuir a que en el mundo, en lugar de hablar de escasez, hablemos de abundancia. Muchas gracias.